este aporte que se da de la evangelización entendida de cara a los procesos de liberación y de humanización social, político y económico, es llevado a magisterio universal a través de la segunda Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la Justicia en el Mundo, celebrada en 1971. Es allí donde se entiende y asume que el llamado que había hecho el Vaticano II a través de la Gaudium et Spes se traduce como predicación de una buena nueva a los pobres, liberación a los oprimidos y la alegría a los afligidos. El sínodo entiende lo siguiente, y leo: escuchando el clamor de quienes sufren violencia y se ven oprimidos por sistemas y mecanismos injustos, y escuchando también los interrogantes de un mundo que con su perversidad contradice el plan del Creador, tenemos conciencia unánime de la vocación de la Iglesia a estar presente en el corazón del mundo, predicando la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos y la alegría a los afligidos. En este contexto, pues la liberación vamos viendo cómo va entrando como lenguaje, como talante, como acción en la Iglesia universal, a la luz del aporte que da la Iglesia de América Latina. Y es que la liberación podemos ubicarla en dos ejes dentro del magisterio que se va haciendo. Uno que tiene que ver con la promoción del ser humano en su realidad íntegra, en su constitución como sujeto completo, no una parte del mismo, y por tanto esto lleva a la necesidad de incrementar la capacidad económica y la participación sociopolítica de las personas. De otra manera, los pobres seguirán siendo cada vez más pobres y el sistema dominante seguirá imponiéndose sobre esta realidad que viven y padecen las mayorías de nuestro mundo. Un segundo eje tiene que ver con el desarrollo de los pueblos para liberarse de cualquier forma de colonialismo. Esto quiere decir de cualquier influencia externa que robe eso que llama la teología del pueblo y que Francisco en la Evangelii Gaudium repite como el alma del pueblo, lo que da identidad y pertenencia, lo que da sentido y por tanto en la cotidianidad trascendencia a esa vida del pueblo. Se trata entonces de entender que esta buena nueva, que es liberadora, debe permear los ámbitos íntegros de una sociedad. En 1974 se da otro paso importante. Asamblea General del Sínodo de Obispos, bajo el lema La evangelización del mundo contemporáneo, los obispos de todo el mundo asumen al tema de la liberación como función propia de la obra evangelizadora de la Iglesia en cada cultura. Monseñor Eduardo Pironio, uno de los participantes, expone durante el sínodo que la nueva evangelización tiene que tener tres pilares. El anuncio, primero, de la praxis de Jesús de Nazaret, lo que podemos decir hoy en día como el regresar a el Jesús histórico, el leer los evangelios y el tenerlos como libros de cabecera. Un segundo elemento, la proclamación de la fuerza transformadora del reino, esa palabra que muchas veces hemos olvidado, que era el mensaje central y la praxis central de Jesús de Nazaret, el reino de Dios, y que toda nuestra praxis ha de estar orientada a esa manera de entender la presencia de Dios a través de su reinado en esta historia. Y tercero, el llamado a la conversión eclesial, a la conversión de esa mentalidad clerical, de esa mentalidad que solo busca hacer carrera y ocupar posiciones, de esa mentalidad donde el laicado ocupa un segundo lugar, o en otras palabras, de lo que hemos llamado con Rafael Tello la cultura eclesial. Una cultura que, como sabemos, Francisco viene
criticando en la medida en que trata de impulsar nuevamente ese espíritu del Vaticano II. Para Monseñor Pironio, toda acción evangelizadora será significativa si responde entonces a los signos de los tiempos, porque, dice Pironio, la evangelización dice relación directa con la promoción humana, con la liberación plena de los pueblos, sin que ello signifique la identificación entre el reino de Dios y el desarrollo humano. Se trata de una tensión entre el reino y la historia, sin que esto pues nos lleve a entender que el reino se hace y se realiza en la historia. Pero no podemos entender que la historia no tenga nada que ver con el reino. La historia camina hacia una plenitud, una humanización que la encontrará en el reino, es decir, en Dios, reinando como soberano de la historia, pero en ese proceso de lograr esas condiciones estamos llamados a hacer lo que Dios haría si estuviese aquí en esta historia. Y es lo que Jesús hizo: proclamar el reino, impulsar procesos que hagan presente instancias de ese reino en nuestro mundo y por tanto generar actitudes y procesos de conversión y cambio que permitan la posibilidad de que la buena nueva, la buena noticia de Jesús acontezca en medio de nosotros, no como una utopía, algo irrealizable, algo que no tenga lugar, sino como una eutopía, es decir, como una fuerza transformadora desde la esperanza que nos movilice hacia la construcción de la justicia. Una fuerza que solo puede ser tal cuando entiendo que el otro es mi hermano y cuando entiendo que el otro tiene que tener las mismas condiciones de vida digna, de vida buena que he de tener yo. De esta manera, la evangelización no es algo que se limita al mensaje que llevo como un contenido de doctrina, sino al proceso que genero desde ese mensaje que llevo, y un proceso que siempre tiene que ser buena noticia. La Iglesia pues entiende poco a poco, a la luz de los años 70, en los debates que se van haciendo, que su misión se da dentro, a partir de e insertándose en la vida histórica. También encontramos en el año 75 en la Evangelii Nuntiandi como en esta exhortación pues apostólica de Pablo VI se nos invita a entender que las diversas situaciones de esta historia, derechos, deberes de la persona humana, la familia, la vida comunitaria en la sociedad, la vida internacional, la paz y la justicia y el desarrollo, en fin, todo aquello que sea fruto del sujeto humano en los procesos de creación de cultura, todo eso tiene que ver con la liberación. Porque se trata de una liberación, según la exhortación, en tres órdenes. En el orden antropológico, quiere decir que los problemas sociales y económicos concretos de cada sujeto humano tienen que ver con la evangelización y la pastoral. El segundo es el orden teológico, porque no hay redención sin justicia. Dios acontece como el Dios de la vida, como el Dios de la justicia, y en cuanto acontece así, se manifiesta en las acciones de justicia y de vida que cada uno de nosotros sea capaz de hacer. Y el tercer orden, el orden evangélico, pues el amor al prójimo implica crecimiento en humanidad. Y esto se descubre, se desvela en la praxis de Jesús de Nazaret, que se nos transmite a través de los evangelios. El Papa en la exhortación dice lo siguiente: no es posible aceptar que la obra de evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy en día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo. Y es que en el fondo dejar esta visión sería entender a una religión que no tenga trascendencia, que no tenga sentido para esta historia y que se entienda entonces como una
realidad aislada, como una burbuja, como una oferta que no dice algo bueno a esta realidad. Por tanto, la Iglesia ha de discernir en estos nuevos tiempos caracterizados por la exclusión qué ha de hacer dentro de su inserción pastoral para favorecer todo aquello que incluya, todo aquello que genere procesos donde los seres humanos podamos entender que la fractura, la división, la xenofobia y todo aquello que aparte es algo que debe ser rechazado. Los procesos de evangelización hoy en día serán buena noticia en la medida en que favorezcan procesos de inclusión social, de promoción integral del sujeto humano y de reconciliación entre distintas personas, pueblos y culturas que quieren ser separados hoy en día por tendencias y pensamientos, instituciones y personas cuyos discursos son siempre excluyentes y polarizantes. En este camino también podemos recordar que en el año 79, cuando se celebra la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano reunido en Puebla, se da otro paso importante, porque se relee la Evangelii Nunciandi de Pablo VI a la luz de los nuevos tiempos y en continuidad con lo que la Iglesia latinoamericana desde Medellín había formulado y la discusión de los teólogos había propuesto también. Y es que aquí se va integrando esa relación entre teología, evangelización y cultura a partir de la opción preferencial por los pobres, como habla Puebla. Y es que el documento conclusivo de Puebla sostiene que la finalidad de la doctrina de la Iglesia es siempre la promoción de la liberación integral de la persona humana, en su dimensión terrena y trascendente, contribuyendo así a la construcción del reino. En este número 475 de Puebla se nos dice entonces y recuerda que esta es la finalidad de la doctrina de la Iglesia. Si una doctrina proclamada por la Iglesia no tiene como eje fundamental la búsqueda y la promoción de los procesos de liberación integral de la persona humana, sería entonces una doctrina intrascendente, una doctrina vacía, que no tenga sentido a nuestro tiempo y por tanto que no responda a los signos de nuestros tiempos, de nuestra época global. Continúa el texto de Puebla en el número 483 con lo siguiente: una liberación que se va realizando en la historia, la de nuestros pueblos y la nuestra personal, y que abarca las diferentes dimensiones de la existencia, lo social, lo político, lo económico, lo cultural y el conjunto de sus relaciones. En todo esto ha de circular la riqueza transformadora del Evangelio. Francisco lo dirá en el año 2013 en términos que hemos citado antes y que vale la pena pues recordar, tomado de otros videos que hemos hecho. Dice lo siguiente en el texto de la Evangelii Gaudium: nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales. En este texto se nos recuerda cómo no existe una salvación sin historia, una salvación sin el otro, en el fondo una salvación sin religación, sin relación. De tal manera que lo que llamamos liberación, lo que llamamos procesos de promoción integral, tienen que ver con esta capacidad que generemos y que recuperemos en esta cultura actual de religarnos, de establecer vínculos fraternos, porque solo cuando entiendo que el otro es mi hermano me dolerá lo que le suceda y haré algo por cambiar esa situación. El documento conclusivo de Puebla resuena también en línea con lo que Lucio Gera entiende como los procesos históricos, los procesos donde lo secular, lo concreto de la cotidianidad,
en lo económico, lo político, en los distintos ámbitos, en lo social, etc., son lugares donde Dios está presente y donde el clamor del otro nos debe llevar e interpelar a cambiar la realidad que se vive como deshumanizadora y llevarla a un proceso de humanización que pueda generar condiciones de vida dignas. Se trata de entender que la realidad secular, la realidad de nuestra historia social, de nuestra vida pública, es el lugar en donde hemos de anunciar la buena nueva, insertarnos y proclamar aquello que Jesús hizo, el reino de Dios, y desde ahí construir historia en función de una humanidad que busque la democracia, que busque la promoción de los derechos humanos, que busque el salvaguarda de la vida y por tanto que luche en contra de la pobreza, en contra de la violencia y en contra de la exclusión. Y este es el mensaje que hoy en día en el magisterio de Francisco se nos coloca como un gran reto. Cómo entender que la realidad, la teología, la vida pastoral, nuestra vida pública, nuestros oficios, nuestros trabajos, todo tiene que estar interconectado en función de un proceso de salvación histórica.